Bien, empecemos. Se van a seguir conectando, pero empecemos. Ahí, Daniel, Alejandro, sí me escuchan y me avisa si ahora pueden ver la pizarra, por favor. Sí, sí, se escucha, dice la pizarra. Ya, muchísimas gracias. Entonces, empecemos. Seguramente se van a seguir conectando y ahí nos interrumpen un poquito, pero bueno, empecemos. En honor al tiempo. Tenemos pendiente recuperar una horita, yo creo que con una hora recuperamos, le damos, pero bueno, vamos adelante. Entonces nos habíamos quedado en los hornos de arco. Entonces, antes de describir los armónicos que generan los hornos de arco, les pido de favor anoten estas características importantes que tienen los hornos de arco como carga eléctrica. Son características eléctricas, ¿no? Los hornos de arco pueden tener otras decenas de características, pero estas son las importantes que tienen relación con el suministro eléctrico y sobre todo con la calidad del producto. Entonces, en este cuadrito, en esta llave que está aquí, les he puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, creo que 8 características. Anoten, por favor. Entonces, características de los hornos de arco. Entonces, los hornos de arco son equipos de gran potencia. Es la primera característica. Son equipos de gran potencia. Estamos aquí, ¿cierto? Características eléctricas de los hornos de arco. Son equipos de gran potencia. No vamos a encontrar hornos de arco de pocos vatios o kilovatios, no vamos a encontrar eso. Los hornos de arco son generalmente equipos del orden de los MVAs, ¿no? 15 MVA, 20, 30, 40, 70 MVAs, los hornos de arco, no son equipos pequeños. Y por lo tanto, el consumo de potencia y de corriente es enorme. Entonces no hay otra opción que conectarlos en altos voltajes. Imagínense ustedes una potencia de 20 MVA, 30 MVA, conectado a 600 voltios, a 1200 voltios, serían unas corrientes inmanejables, impensables. Entonces hay que conectar a niveles de voltaje de 138 kilovoltios, 230 kilovoltios. Los hornos de arco que funcionan aquí en el Ecuador, en las plantas acereras como Adelca, como Novacero, como Andec y alguna otra más que se me escapa ahora, funcionan 138 algunos y 230 kilovoltios otros. Entonces, esos son los niveles de voltaje a los cuales operan. Hay hornos más grandes en China, en algunos otros lados, que funcionarán a 500 kilovoltios, pero acá hasta 230 tenemos. Los arcos se generan en corriente continua o en corriente alterna. Entonces, la tecnología de los hornos de arco puede ser un horno de arco de corriente continua o un horno de arco de corriente alterna. Si es que es un horno de arco de corriente continua, el suministro de los hornos es corriente alterna, ¿cierto? O sea, se conectan a la red de corriente alterna. Pero para generar arcos de corriente continua, tienen que pasar previamente por una rectificación. Deben tener rectificadores de potencia, ¿no? O si no, hay hornos que directamente pasan por el horno de arco por corriente alterna y no necesitan la etapa de rectificación. ¿Ok? Inyectan un espectro continuo de armónicos e interarmónicos. ¿Qué significa espectro continuo? Ya les voy a explicar abajo en esas figuritas que están allí. Pero los hornos de arco no generan una función discreta de armónicos, sino que generan una función continua. Y como es continua, entonces tiene armónicos e interarmónicos, ¿no? Como es continua, tendrá armónicos e interarmónicos, ya les explico enseguida. Los hornos de arco tienen dos etapas claramente definidas. La etapa de fundición inicial y la etapa de refinamiento. Entonces estamos aquí. Vamos a ver. ¿A qué me refiero con esto? El horno de arco es un equipo que utiliza la energía del arco eléctrico
para que ese arco fluya a través de material metálico que está en la cuba, que entra en el horno para ser fundido, ¿cierto? La fusión es el proceso de pasar de estado sólido a estado líquido. Entonces metemos piezas de metal en estado sólido y como son metálicas, por allí el arco encuentra un camino y pasa por esas piezas metálicas. Ahora, como es un arco de altísima energía, de alta concentración energética, le calienta rápidamente a ese material metálico hasta el punto de llegar al punto de fusión y se convierten en líquidos. Pero inicialmente, mientras es sólido y se va convirtiendo en líquido, ese proceso se llama fundición inicial. Y una vez que ya se va convirtiendo en líquido y tenemos una colada heterogénea, ahora el siguiente proceso es convertir a esa colada heterogénea en una colada más homogénea, con las características que nosotros queramos, de viscosidad, de densidad, la que el horno esté programado, ¿verdad? Ese proceso más fino de lograr un material fundido, un material fundido, líquido, más fino, como nosotros queremos, se llama refinamiento o refinería. Se suele llamar refinamiento o refinería. ¿Ok? Entonces, todos los hornos de arco pasan por estos dos procesos, la fundición inicial y el estado de refinería. ¿Por qué es importante esto? Porque los armónicos son mucho más altos, mucho más fuertes en la fundición inicial. ¿Por qué? Porque los arcos son mucho más irregulares en esta etapa. Ok, esa es la quinta característica de los hornos de arco. Una nueva característica de los hornos de arco es que tienen periodos de operación de minutos y hasta de horas. Es decir, son equipos que operan durante minutos, decenas de minutos y hasta horas. Tienen periodos de funcionamiento largos. Dependiendo el material metálico que se esté fundiendo, el material metálico puede ser gran cantidad y mucho más duro que otros, o puede ser un aluminio, por ejemplo. El aluminio es fácil de fundir. Ustedes saben que el punto de fusión del aluminio es casi la mitad que el del cobre. Entonces, la energía que se requerirá para fundir aluminio va a ser mucho menor que la energía que se requiere para fundir cobre. Entonces, se demorará mucho menos fundir aluminio que cobre y hay otros metales más duros inclusive que el cobre. Entonces, depende de qué estemos fundiendo. Pero en general, un horno de arco se demora minutos, ¿no? 45 minutos, 1 hora, 2 horas de funcionamiento. Los hornos de arco son las cargas más contaminantes que existen en los sistemas eléctricos. Inyectan casi unas 5 o 6 perturbaciones electromagnéticas. Entonces, tener un horno de arco es sinónimo de perturbación de la calidad del producto, porque estos inyectan, por ejemplo, armónicos, interarmónicos, desbalance de voltaje, ruido, fluctuación de voltaje. Entonces, miren, ahí nomás tenemos 5 fenómenos perturbadores que inyectan los hornos de arco, ¿no? Entonces, y además con grandes corrientes, ¿no? Los armónicos deben ser de gran magnitud, los interarmónicos también. Entonces, ¿por qué? Porque son equipos muy grandes, ¿verdad? Lo bueno es que los armónicos decaen en función de 1 sobre H. Es decir, mientras más alto es el orden del armónico, su amplitud habrá decaído en relación 1 sobre H. Eso es bueno. Quiere decir que el armónico 3 se estima que sea 1/3 de la fundamental. El quinto, 1/5, y así, ¿cierto? Entonces van decayendo rápidamente en función inversa al orden del armónico. Y la última característica eléctrica es los armónicos impares
son más altos que los armónicos, armónicos de arco, no, armónicos pares, que los armónicos pares. Los armónicos impares son más altos que los armónicos pares. Entonces ahora les voy a explicar qué es un espectro continuo de armónicos y qué es un espectro discreto de armónicos. En estas figuras son dos diagramas de bode de frecuencia. Esperen, alguien quiere conectarse. En el eje de las X está la frecuencia y en el eje de la Y la amplitud de la corriente. Esa amplitud puede ser en amperios, en porcentaje, en por unidad, en decibeles, qué sé yo, ¿no? Supongamos que esté en porcentaje. Entonces, un espectro continuo es ese como el que está dibujado a la izquierda. Si ustedes ven, esa es una función continua. Es una función de la amplitud de los armónicos en función de la frecuencia. Y como vemos, es una función continua. Una función continua. Entonces, tiene unos lóbulos alrededor de los... tiene unos lóbulos en los armónicos y unos laterales alrededor del armónico, lo cual quiere decir que entre frecuencia de armónico y armónico también existen corrientes, pero a eso se les llama interarmónicos. Entonces, estos de aquí, los que están entre armónico y armónico, son los interarmónicos. ¿No? Y estos puntitos de aquí representan la amplitud de los armónicos, ¿cierto? Este de aquí, por ejemplo, este es un armónico. Bien. A la derecha, en cambio, tengo bastoncitos. En el armónico, en la fundamental, que es el 1, en el armónico 3, en el 5, en el 7, en el 9. Esto es un espectro discreto, esto es una función discreta. En función de la frecuencia, claro está, ¿no? No es del tiempo, es de la frecuencia. Es una función discreta. Entonces, el horno de arco es más parecido al de la izquierda. No es el de la derecha. El de la derecha corresponde a otro tipo de equipos que ya vamos a ver cuáles son. ¿Ok? Entonces, siendo así, en esta tablita, yo quiero detallar los armónicos que existen. Acuérdense cómo se llama ese indicador. ¿Cómo se llama ese indicador, señor Salas? Ese indicador que está en la tabla. Este. ¿Cómo se llama? No, no es el valor eficaz. ¿Cómo se llama, señor Salas? Señor Cristial, ¿cómo se llama ese indicador? El valor armónico relativo. Bien, es el valor, gracias. Es el valor armónico relativo. Entonces, para algo servía aprender la forma de caracterizar los armónicos, ¿no es cierto? Para cuantificarlos. Entonces, H es el orden de los armónicos. Entonces, ahí tenemos el armónico el 2, el 3, el 4, el 5 y el 7. Y el THD total. Y el valor armónico relativo en los procesos de fundición inicial y de refinamiento o refinería. En fundición inicial tenemos los armónicos 2, 3, 4, 5 y 7, 8% el 2, 6% el 3, 2.5 el 4, 4.2 el 5 y 3.1 el 7. En cambio,
en etapa de refinamiento, desaparecen casi todos y queda solo el 3 y el 5. Si nosotros calculamos el THD, que es el contenido armónico total de cada etapa, nos debe salir 11.55. Ayúdenme a calcular, por favor, para verificar que estemos bien. ¿Cómo se calcula? Se calcula así. THD de corriente es igual a la raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 6 al cuadrado más, en porcentaje o en por unidad da lo mismo, ¿no? 2.5 al cuadrado más 4.2 al cuadrado más 3.1 al cuadrado sobre 100 por 100. ¿Cuánto da eso? Ayúdenme a calcular, por favor. ¿Nadie me está ayudando? Sí, da 11,55. Gracias. Bien, y del otro debe dar 2.9, ¿no? Si es que no nos equivocamos. Entonces, esta es la función de los armónicos parecida a esta que estoy dibujando, es la función de los hornos de arco. Frecuencia y los armónicos, la corriente armónico, supongamos en porcentaje. Entonces, miren, ahí se cumple todo lo que yo he dicho. Los armónicos pares son de menor magnitud que los impares. Va decayendo en razón 1 sobre h. Va decayendo en razón 1 sobre h la amplitud de los armónicos. Es un espectro continuo, tiene armónicos e interarmónicos. Todo lo que dije arriba está aquí resumido en esta figura. Entonces, así suele ser el espectro de corrientes armónicas de un horno de arco. ¿Ok? Eso es. ¿Alguna pregunta de los hornos de arco, por favor? O si no, pasemos a la siguiente fuente de armónicos. Los rectificadores de potencia. A ver, ¿qué número estamos? 5.3.4. Rectificadores de potencia. ¿Qué es un rectificador de potencia? Un rectificador de potencia, como ustedes bien lo saben, es un equipo electrónico que tiene a la entrada corriente alterna y a la salida corriente continua. En teoría tendríamos así, más, menos, y a la entrada, por ejemplo, si es que este es trifásico, tendríamos la fase A, la fase B y la fase C. A esta etapa o a este equipo se le llama el rectificador, ¿no? El rectificador. Entonces sirve para transformar un suministro de corriente continua alterna en un suministro de corriente continua. Ahora, ¿qué hay dentro de esa cajita negra? Dentro de esa cajita negra hay semiconductores. Entonces, más o menos esto es así.
¿Ya? Entonces, aquí tenemos el positivo y generalmente hay un filtro de acoplamiento. Supongamos que es un filtro de acoplamiento capacitivo. Y el negativo. Y la carga va conectada acá. ¿Qué carga? Una carga DC, ¿no es cierto? Una carga DC. Y acá tengo el suministro en alterna. Entonces el suministro en alterna va así. ¿Sí? Y generalmente, a ver, esto sería así, les voy a alargar un poquito. Generalmente se ponen unas inductancias de choque o alisamiento a este lado. Entonces, acá tenemos la fase A, la fase B, la fase C, y acá el positivo, el negativo. Y vamos a dibujar unas formas de onda. ¿Qué formas de onda vamos a dibujar? Por ejemplo, vamos a dibujar el voltaje de la fase A. El voltaje que cae a la entrada, pongamos, ¿no? Voltaje en la fase A. Vamos a dibujar la corriente de alterna. La corriente de alterna. Y A. Vamos a dibujar el voltaje de C. Y vamos a dibujar la corriente de carga. O la corriente de C, como queramos llamarle. Vamos a dibujar esas formas de onda. ¿Ok? Bien. Entonces, primero dibujemos la corriente de la carga, no, el voltaje de la carga, la corriente de la carga, el voltaje de A y la corriente de A. Entonces, el voltaje que cae en la carga es un voltaje de corriente continua. Entonces, tiene más o menos esta forma, con un rizado, ¿no es cierto? La corriente también va a tener esa forma. Ahí no hay armónicos, ¿no es cierto? En teoría es una recta, una continua, no hay armónicos. El voltaje es alterno, el voltaje de la fase A es alterno, pero va a tener unos pequeños deformaciones. Ahí no, si ven, no es sinusoidalmente perfecta. Ok. Y la corriente, vamos a dibujar tres corrientes. Vamos a dibujar tres corrientes. La corriente teórica, la corriente real sin inductancias de choque y la corriente real con inductancias de choque. En todos estos es el tiempo, ¿no? Bien, entonces la corriente en teoría es así. Así es la corriente en teoría, ¿no?
Espérense, está mal esto. Esto es así. Ahí sí. En la práctica, esta es la corriente que le llamamos ideal. Esta es la corriente un poco más real, sin inductancia de choque. A estas de acá les vamos a llamar L inductancia de choque. Y a esta le vamos a llamar la real con L de choque. Ok. Entonces, la real, ¿alguien ha escuchado hablar de estas? ¿Cómo se llaman estas? ¿Alguien ha escuchado hablar? Oreja de gato. Oreja de conejo no es. La de gato es puntiaguda. Oreja de conejo me parece que es. Bueno, yo los conocía como conejo. Puede ser que les enseñaron como de gato, pero sí, efectivamente, es oreja de algún animalito. Y lo que hacen las inductancias de choque. ¿Qué era la inductancia de un circuito electromagnético, señor Estrella? Ya que estamos. ¿Se acuerda qué era la inductancia? No, profe. La inductancia es la propiedad intrínseca de los circuitos electromagnéticos de Era de almacenar un campo magnético. y oponerse a los cambios de la. Corriente. Perfecto. Entonces, ¿para qué estará puesto ahí la inductancia de choque? Para oponerse a los cambios de la corriente. ¿Qué cambios? Estos cambios bruscos que tienen las orejas. Entonces, ¿qué hace la inductancia de choque? Le suaviza. Le suaviza y ya algo se va pareciendo una sinusoide, ¿no? Aunque no tanto todavía. Pero por lo menos se parece un poco más que las anteriores, ¿no es cierto? Le suaviza. Entonces, para eso sirven las inductancias de choque. Esas son las 4 formas de onda. ¿Ok? Esto puede ser controlado o no controlado. Puede ser así o así. No hay ningún problema. ¿Qué es P en este igual número de pulsos? En este gráfico, P, ¿cuánto vale? 6. Ese que grafiqué es un rectificador trifásico de 6 pulsos. De 6 pulsos. Entonces, ¿qué espectro de armónicos generan? Espectro de armónicos que se generan. ¿Cómo estábamos diciendo? Solo para armónicos predominantes. Armónicos que se generan, por favor. Los armónicos que se generan obedecen a esta formulita. H. Dícteme, señor Guambuguete. Dícteme, señor Carvajal. No están por aquí. No están ninguno de los dos en clases. Entonces, dícteme, señor Ruiz, Alexander. ¿Se acuerda? Presente, profe.
el número de Las armónico. noticias, hermano, estoy viendo las noticias. Perdón, profe, la voy. Ya, el armónico es igual a K por P más menos 1. Esa formulita hay que aplicar, que es el orden de los armónicos que se genera en este equipo. Esto de aquí. ¿Qué es cada cosa? H es el orden de los armónicos. P es igual al número de pulsos. K es igual a una constante que vale 1, 2, 3, 4, etc. Y el 1 es el 1. Y el más menos es el más menos. Bien, entonces, veamos con P igual a 6, 6 pulsos. P igual a 12, 12 pulsos. Y P igual a 18, 18 pulsos. ¿Qué armónicos se generan? Díctame, señorita Mediavilla, los armónicos que se generan en un rectificador de 6 pulsos. Sería 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, Siga, siga. 25, ¿Cómo 25? 5, 4, a ver, 24, 25, ¿sí? ¿No? 19, a ver. Más 1, sí, 25. Bien, siga, siga, siga nomás. Ya. 29, 31, 35, ¿Ya? 37. Bien, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Sí. Ya, para 12, 11, 13, 23, 25, 35, 37, y así sucesivamente. Y para 18 sería, 17, 19, 35, 37, siga así. 53, 55. Y así, ¿no es cierto? Sí. Ya, gracias. Entonces, ¿qué de bueno le ven que tenga mayor número de pulsos? Señor Morocho, ¿qué de bueno le ve a los armónicos que se generan del 12 en comparación con el de 18 o con el de 6? ¿Cuál es mejor? ¿Qué le gusta más? O sea, entre más pulsos tenga el rectificador, la magnitud de las corrientes se van haciendo más pequeñas. ¿Perdón? Entre más pulsos tenga el rectificador, la magnitud de las corrientes de los armónicos se van haciendo más pequeñas. Exactamente, y además que desaparecen muchos armónicos. En el primero desapareció el 5 y el 7. En el segundo, perdón. En el tercero desapareció el 5, el 7, el 11 y el 13. Y precisamente desaparecen los que tienen mayor magnitud, porque acuérdense la relación 1 sobre h, ¿no es cierto? Sí, entonces, si dibujamos el espectro, este es el espectro continuo. Aquí era el ejemplo que yo les di de espectro continuo. Entonces, dibujemos el espectro de los tres. Este es el espectro continuo. Entonces, tenemos el 1, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19,
el 23, el 25. En cambio, este tendrá 1. Por acá está el 11, el 13. Por acá estará el 17, el 19. En cambio, este y por acá lejos estará el 17, el 19. Y por acá bien lejos estarán el 35, 37. Entonces, el 1 es 100%. El 5 es 20%. El 7 será así, el 11 será así, el 13 será así, el 17 así, el 19 así, este así y este así, ¿cierto? En cambio, el 1 será así, el 11 será así, el 13 será así, el 17 así y el 19 así. Y este chueco será así, y este será así, así, así y así. Entonces, ¿qué es mejor? Por supuesto, tener P más alto, número de pulsos más alto, porque si calculo el THD es mucho más alto que... Calculen el THD con los 6 primeros armónicos, por favor. Calculen el THD con los 6 primeros armónicos. Solo con los 6 primeros armónicos de cada uno. Calculen rapidísimo, por favor, con los 6 primeros armónicos. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta aquí, hasta aquí y hasta aquí. Me avisan que primero tenga, por favor. Me avisan, por favor. ¿Cómo vamos? Sí saben lo que hay que hacer, ¿no es cierto? ¿Cuánto da eso, por favor?
Eso da 28.42. ¿Ya? Y del de 6, el del de 12, con los 6 primeros. $13.86. Y del tercero. $9.19. 9.19. Ya, entonces fíjense, es muchísimo menor el THD, sin embargo que es alto, pero es mucho menor. Sí está bien esto. Sí está bien, sí le verificaron. Sí, Doc, sí está bien. Ya, entonces, bien, ven que decae mucho el THD por el número de pulsos. Entonces, ya saben que uno de los métodos para controlar los armónicos es aumentar el número de pulsos. Aquí es frecuencia, 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 y aquí es corrientes H. Ok. Bien, ese es el rectificador de potencia. Ahora vamos a los conversores de potencia. 5.3.5. Conversores. ¿Qué es un conversor? Un conversor es un equipito que tiene una etapa de rectificación, AC, DC, un filtro de acoplamiento y una etapa de inversión, DC, AC. Entonces, a la entrada tenemos corriente, suministro de alterna y a la salida también tenemos abastecimiento de alterna. Y ustedes dirán, bueno, ¿y para qué tengo esto? ¿Cómo que tengo alterna, le convierto en continua y después la continua lo vuelvo a convertir en alterna para la salida tener lo mismo que la entrada? ¿Por qué? ¿Por qué puedo hacer esto? Por dos razones fundamentales hago esto. ¿Cuáles son esas dos razones fundamentales? ¿Quién me puede decir? Si yo ya descompongo la onda y que estaba onda de corriente alterna y le convierto en continua, yo ya puedo después convertirla de continua en alterna, pero a una alterna que a mí me dé la gana. La alterna que me dé la gana puede ser para controlar el voltaje o la frecuencia o ambas cosas a la salida. Entonces quiere decir que yo a la entrada puedo tener una frecuencia F1 y a la salida una frecuencia F2. A la entrada un voltaje B1 y a la salida un voltaje B2, diferente de la entrada. Entonces, esto sirve para controlar voltaje y para controlar frecuencia. Por eso muchas veces se les llama variadores o reguladores de frecuencia o reguladores de velocidad. Variadores de frecuencia también se les llama. Eso es. Entonces, son dos etapas y como son dos etapas desacopladas entre sí, ¿y por qué están desacopladas entre sí? Porque no necesariamente la parte de inversores, del inversor, tiene el mismo número de pulsos que la parte
de rectificación. Entonces supongamos que este tiene P pulsos y este tiene Q pulsos. P pulsos y Q pulsos. ¿Ok? Entonces los armónicos que se generan, las frecuencias armónicas que se generan, obedecen a una formulita un poco más fea que la anterior. H es igual a P por M, donde M es una constante, más o menos 1, por F1, más, menos, Q por N por F2. Es P por M más menos 1 por F1 por Q sub N, donde estas son las fórmulas. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí se van generando armónicos e interarmónicos, porque F2 no es múltiplo entero de la frecuencia de entrada. F2 puede ser, por ejemplo, 40 Hz, 30 Hz, 10 Hz. Entonces, 60 más menos 10 Hz me da 50 y 70. Entonces, esos son interarmónicos. Ya no son armónicos, no son múltiplos enteros, ¿no? Entonces, aquí estas son unas constantes. M es igual a 1, 2, 3, etcétera, etcétera. N es igual a 1, 2, 3, etcétera, 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 ¿no? F1, frecuencia de entrada. F2, frecuencia de salida. ¿Ok? Y P y Q, número de pulsos, ¿no? Ya les puse arriba. P y Q, número de pulsos del rectificador y número de pulsos del inverso. Ok. Entonces, por último, les voy a explicar, por último de este título, si se corta la hora, ya les envío otro link, por favor. Déjenme ver cuánto falta. Creo que faltan unos pocos minutos. Si se corta, enseguida les envío otro link y nos volvemos a conectar, por favor. No sirve el link ese. Entonces, ahorita 5.3.6, ¿qué son los armónicos no característicos? En rectificadores de potencia. ¿Saben qué? Para que no se me corte, desconectémonos de este link y ahorita mismo volvamos a conectarnos al que les voy a enviar, ¿ya? Al señor Heredia le envío. Mr. President, ¿me escuchan y pueden ver el pizarrón, por favor? Sí, sí se escucha. Muchas gracias. Entonces ahora veamos qué son los armónicos no característicos. Primero, espérense, alguien se equivoca. Para saber qué es un armónico no característico, primero deberíamos saber qué es un armónico característico. Entonces, armónicos característicos son los que cumplen con la expresión
H igual a K por P más menos 1. Esos son los armónicos característicos. El 5, el 7, el 11, el 13. Pero ¿y qué tal si aparece el 2, el 3, el 4? No cumplen. Entonces a eso se les llama armónicos no característicos. Son no sé, los que no cumplen. Entonces, fuentes de aparecimiento de armónicos no característicos. ¿Por qué? Ustedes cuando hagan una medición de calidad del producto de un rectificador, se descargan la información del equipo y comienzan a ver que hay el 2, el 3, el 5, el 7, el 9. Chuta, dicen, ¿qué nos enseñó el doctor Salazar? Si nos había dicho que deben aparecer el 5, el 7, el 11, el 13, y aquí está el 2, aquí está el 3. ¿Qué nos enseñó? Bueno, sí pueden aparecer. ¿Por qué? Por las siguientes razones. Hay 3 razones por las que pueden aparecer. Entonces, es por un suministro en AC desbalanceado. Entonces, si yo le conecto a un rectificador, a un suministro AC desbalanceado, ¿qué armónicos es lo más probable que aparezcan? ¿Qué armónicos son los sinónimos de desbalance? Señor Vega. El bueno. El 3. Bueno, los múltiplos de 3. Los homopolares. Pero no le pregunté a usted. Ah, Al bueno le dije. ¿Quién es usted? Luis Patricio Vega. Luis Patricio. Entonces usted mismo es el bueno. Muy bien. Los triples. Desbalance es sinónimo de triples. ¿Sí? Ahora, hay otras razones por aparecimiento de armónicos no característicos. ¿Cuáles son? Operación de los tiristores con ángulo de disparo alfa no constante. Aquí, si es que son rectificadores controlados, ¿no? Y tienen un ángulo de disparo alfa, precisamente el ángulo de disparo es un parámetro de control para lograr lo que yo quiera a la salida, la forma de onda que yo quiera. Entonces, ahí, cuando esto no es constante, hay regímenes de operación distinto, se generan los armónicos pares. Es una razón para que aparezcan los armónicos pares. O cuando el suministro está previamente contaminado. Es decir, si ya le conecto a una red con armónicos. ¿Qué armónicos aparecen? Los armónicos previos. Previos o los que previamente habían. Si había el 4 antes de que conecte el rectificador, pues seguirá viendo el 4 en AC. Porque el rectificador no es un filtro de armónicos. Si había el 3, seguirá viendo el 3, porque el rectificador no es un filtro de armónicos. Es más, inyecta más armónicos.
Estas son la causa de aparecimientos, las fuentes o causas de aparecimiento de armónicos no característicos. ¿Ok? Listo. Podemos seguir viendo más equipos, pero yo creo que esos son los principales equipos. Y el detalle de cómo generan armónicos, qué espectro de armónicos, etcétera, etcétera. Ahorita comencemos a ver, pongamos otro título, la herramienta de Fourier. Y para eso, esto sí está en el nuevo material. En el material que les puse en este capítulo, 5.4, la matemática de Fourier, o la herramienta de Fourier, como quieran ponerle. 5.4. La herramienta de Fourier. Ok. ¿Qué es la herramienta de Fourier? Para eso tenemos que abrir el otro material, ¿no? El que les colgué en este capítulo. ¿Qué es la transformada de Fourier? O la herramienta de Fourier. Pero no hablo de transformada porque nosotros en realidad vamos a utilizar las series, no la transformada como tal. Si bien es una transformada, hay una justo que se llama transformada de Fourier y que no la vamos a utilizar. Lo que nosotros vamos a utilizar son las series. Ok, entonces, ¿qué es? Es una herramienta matemática que me permite pasar una función compleja en el dominio del tiempo. Compleja significa que no sea una función sencilla, no sea una función de las típicas, sino una función más bien compleja, senos, cosenos, discontinuidades, etcétera, etcétera, a una función continua o discreta en el dominio de la frecuencia. Como le transformo en una función más sencilla en el dominio de la frecuencia, puedo operarla en el dominio de la frecuencia y regreso al dominio del tiempo aplicando la transformada inversa de Fourier. Regreso al dominio del tiempo aplicando la transformada inversa de Fourier. Entonces, es como Laplace, ¿no es cierto? El concepto es lo mismo. Transfórmale a Laplace, que es dominio-frecuencia, para aplicar algunos teoremas o propiedades, resolver rápidamente lo que era multiplicación, ahora tal vez sea sumatorio, etcétera, etcétera. Lo que era integrales ahora se convierten en sumatorios, y resuelvo fácilmente en el dominio de la frecuencia y después aplico transformada inversa y regreso al dominio del tiempo. Facilito. Facilito, ¿no? Entonces, voy a dar una pequeña introducción de cuándo se utiliza cada tipo de señal. Déjenme abrir el material nada más. Doc, disculpe por molestarle. ¿Será que puede admitirle en la reunión a Josué Estrella? No. Ya le vamos a admitir, ya le vamos a admitir. El uno se goza y el otro llora. Cervantes se goza y Ruiz llora. No. Bien, la herramienta de Fourier. Entonces, vamos a ver tipo de señal en el dominio del tiempo. Hagamos este grafiquito. Tipo de señal y herramienta a utilizar.
que se utiliza. Bien. Entonces, tenemos esta señal que es una señal continua aperiódica. Continua aperiódica. Después tenemos una señal continua, discreta aperiódica. Estas son muestras, ¿no? Esta señal es discreta aperiódica. Después tenemos una señal como esta. Es continua periódica. Y después una señal como esta. Sería discreta o discretizada y periódica. ¿Cuál es una señal? ¿Cuál es la diferencia entre discreta o discretizada? Discreta es que la señal en el dominio del tiempo ya de por sí es discreta. ¿Y qué es discreta? Que no es continua. Es decir, que tiene muestras, puntitos a cada tiempo. Y en cambio, discretizada es que siendo continua, pasó por un proceso de muestreo. Y como pasó por un proceso de muestreo, ahora no tiene una línea continua, sino muestras, 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 muestras. ¿Ok? Entonces, cuando tengo una señal discreta, no periódica, se utiliza la herramienta que se conoce como la integral de Fourier o la transformada de Fourier. ¿Cierto? Esta es la integral de Fourier. Integral de Fourier. ¿Ok? Acá, cuando tengo discretizada, puedo aplicar la transformada discreta de Fourier. Cuando tengo continua y periódica, ya puedo reemplazar la integral por series de Fourier. Y cuando además de ser continua, es periódica, es discreta o discretizada, yo puedo aplicar la transformada rápida de Fourier. Entonces, cada vez voy simplificando. La integral es difícil. Después la transformada discreta ya es un poco más fácil. La serie es mucho más fácil y la transformada rápida la más fácil de todas. Y más rápida sobre todo. Entonces, ahora, resulta que la definición de armónicos es coincidente con la definición de componentes de las series de Fourier. Entonces, para nuestras señales, que son más o menos como esta, todas nuestras señales de corriente o de voltajes armónicos
son más o menos como estas, pero yo después les paso por un proceso de conversión análogo digital y tengo algo como esto. No, no conversión análogo digital, solo el sampling, el muestreo. Porque la conversión análogo digital tiene 4 etapas. Sampling, encoding, quantizing y digitalizing. Tiempo. Entonces, las señales son algo como esto, ¿no? Pasan por un proceso de muestreo y se convierten en algo como esto. ¿Ya? Entonces, cuando tengo esto, esta señal es una señal discreta o discretizada y periódica. Y aquí yo puedo aplicar o la transformada en las series de Fourier o la transformada rápida de Fourier, cualquiera de las dos, ¿no? Entonces, y estos son los armónicos son así, son periódicos. Entonces, ahora hablemos de 5.4.1, las series de Fourier. Las series de Fourier. Entonces, condiciones que debe cumplir una señal para poder ser descompuesta en series de Fourier. Condiciones de una señal en el tiempo, ¿no? Para poder ser descompuesta en series de Fourier. ¿Cómo dijimos que se llamaban estas condiciones, señor Cervantes? No me recuerdo las condiciones de Dirichlet. Condiciones de Dirichlet. Gracias. Las condiciones de Dirichlet. Shit. Ya se está descargando el lapicito. ¿Cuáles eran estas condiciones? ¿Se acuerdan? Las condiciones eran estas que les voy a escribir acá. Cuatro condiciones. Las condiciones de Dirichlet, la primera es que la función debe ser periódica. La función en el dominio del tiempo, ¿no?
Esto significa que f de t tiene que ser igual a f de t más tau, donde tau es un periodo. La 2 es que si la función tiene discontinuidades, el número de discontinuidades debe ser finito en el periodo. Dice, si la función tiene discontinuidades, el número de discontinuidades, el número de estas, debe ser finito en el periodo. La otra es que si la función tiene máximos o mínimos, el número de estos debe ser finito. En el periodo. Y la cuarta es que la función debe ser absolutamente integrable. ¿Qué significa que la función debe ser absolutamente integrable? Que la integral de 0 a t de f de t tiene que ser menor que infinito. Entonces, por ejemplo, una señal como esta dibujemos un periodo, una señal como esta, por ejemplo, el periodo va de aquí a acá. El periodo va de aquí a acá. Ese es un periodo, ¿no es cierto? Entonces analicemos qué pasa en el periodo. Esta es la ventana del periodo. Entonces, esta es la ventana de observación del periodo. ¿Sí? ¿Tiene máximos y mínimos? Sí, tiene máximos y mínimos, pero tiene 1, 1. ¿Tiene discontinuidades? Sí, tiene discontinuidades, pero tiene 3 o 4. El área bajo la función es finita, es finita. ¿Y es periódica esa función? Es periódica. Entonces, sí puede ser descompuesta en series de Fourier. Sí puede ser descompuesta en series de Fourier. ¿Ok? Entonces, ahora veamos cómo se descompone una función en sus series de Fourier. Una función en series de Fourier se descompone de la siguiente forma. Una función f de t puede ser representada en sus series de Fourier como a sub 0 sobre 2 más el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n por el coseno de 2 pi f1 n t más
el sumatorio de n igual a 1 hasta infinito de b sub n por el seno de 2 pi f 1 n t, y así yo puedo ir sumando cada uno de los coeficientes de Fourier, los a sub 0, a sub n y b sub n se les llama coeficientes de Fourier. Este es el valor medio, coeficiente de Fourier, coeficiente de Fourier. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se calcula cada uno de esos coeficientes? Se calcula como a sub 0 es igual a valor medio. ¿Cierto? El a sub 0 es el valor medio. ¿Cómo se calcula el valor medio? A sub 0 es igual a integral de 0 a t de f de t de t sobre t. 1 sobre t por la integral de f de t dt. Los a sub n son 2 sobre t, integral de menos t sobre 2 a t sobre 2 de f de t por el coseno de 2 pi f1 nt dt. Y los b sub n es igual a 2 sobre t, integral de menos t sobre 2 a t sobre 2 de f de t por el seno de 2 pi f1 nt dt. Entonces mañana haremos un ejercicio para ver cómo se aplica esto de estas integrales. Acordarnos, ¿no? Porque esto ya sabíamos, ya nos enseñaron en el sistema de señales. Bueno, quedemos ahí por hoy. ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno, si logramos avanzar más o menos. Pese a la virtualidad y todo, sí avanzamos más o menos. Nos vemos el día miércoles a las 12, por favor. Muchas gracias. Listo, Inge, muchas gracias. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, hasta luego.